Es el placer de tener a Alejandro Mancilla en línea. Ale, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Gustavo, muy buenos días. Bien, bien, acá estamos. Bueno, a ver, todo indica que en un ratito, ay, 40 minutos aproximadamente, o 30 minutos, estará Adorni nuevamente en una conferencia de prensa. Bueno, muchas preguntas para hacerle, seguramente se reiterarán las respuestas. Pero lo cierto es que más allá de los dimes y diretes, está la realidad, ¿no? Ya lo hablamos muchas veces con vos. Por ejemplo, volvió a subir el boleto de colectivo. Yo pensaba, la gente del interior, y con razón, siempre dice, por ejemplo, los cordobeses, los santiagueños, che, bueno, pero nosotros siempre pagamos más, es cierto, pero generalmente en el interior se toma un colectivo. Vos lo tomas de un lugar a otro, bueno, y cuando termina de trabajar volvés en el mismo colectivo. Acá la gente del conurbano se toma un colectivo hasta la estación de tren, después el tren y después el colectivo o el subte. O sea, hay gente que se toma 4 medios de transporte para llegar a su trabajo. Y vos fíjate, si son 900 pesos cada tramo, epa, es un montón de plata. Mm. Viajar te lleva Sí, buena parte del sueldo. sí, totalmente. O sea, no se discute que el costo, el valor del transporte ha subido considerablemente en los últimos 3 años, de una manera abrupta, si se puede decir así. Eh, pero bueno, es el plan de ajuste que en su momento había ya anunciado Milei, apenas ha asumido su gobierno, de que iba a tratar de nivelar las cuentas públicas, y entre esos niveles se encuentra el tema de la baja de los subsidios a los servicios públicos, en este caso el transporte es uno de ellos. Eh, entonces, bueno, digamos, el boleto colectivo va subiendo cada 2 años, cada mes, perdón, un 2%, un 3%, según también los datos de inflación que manifiesta el INDEC en sus comunicados, pero en el bolsillo de la gente se resiente. Cierto es que vos decís que hay personas que inclusive tienen que subirse a 4 transportes diferentes para llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Esto es una realidad, y que si vos lo calculás, termina gastando unos 8.000 pesos por día, ¿no? Claro. Entre subte, tren, colectivo, es cierto eso. Pero en el interior todavía hay lugares donde el transporte de colectivos es mucho más caro todavía que en el conurbano. Por ejemplo, un caso de General Alvear, que es una localidad de Mendoza, hasta Real del Padre, que es una localidad de San Rafael, que está al lado, Ujú. el boleto colectivo cuesta 8.500 pesos, ¿no? Y Claro. estamos hablando de 15 kilómetros de distancia. Entonces, y los salarios que se pagan en estas zonas son casi el 30 al 40% menos de lo que se abona en el AMBA, ¿no? Entonces, hay también situaciones reales en el interior del país que muchas veces no se reflejan, porque claro, todas las noticias, el impacto de las economías que siempre surgen desde los distintos gobiernos, se centra en el conurbano bonaerense y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Pero se ve muy poco lo que pasa en el interior del país en muchos casos, ¿no? Sí, el tema, a mí no me molesta que suba el transporte. Lo que me molesta es que el gobierno también dijo que iba a acomodar las cosas para que haya más trabajo, más Ujú, inversión, más crecimiento. Y eso no se ve. A ver, buenas noticias hay en cuanto a, si querés, por un lado, la naturaleza, digamos, vamos a tener una cosecha récord y eso es muy bueno porque es un vientito de cola importante. Pero habrá que ujú. ver cómo se administra todo eso para hacer que la Argentina empiece a salir adelante, porque es así, la gente la está pasando mal. No, exactamente. Yo creo que es uno de los temas que siempre hemos conversado con vos y con Claro, Raúl también, que es la cuestión del salario, ¿no? claro. Entonces, acá lo que se pisa es el salario, y principalmente el salario de los privados, porque una cosa es el salario público, que uno puede discutirle o no al presidente de la Nación si hay que imprimir moneda para pagar los salarios de los jubilados, de los empleados públicos, de los beneficiarios de planes sociales, o en este caso la UH. Pero otra cosa muy distinta es el esquema de los privados, que no imprimen moneda.
el esquema de los privados, la moneda la ganan a través de la comercialización y la producción de sus bienes. Entonces, pero también a través de la especulación financiera que muchos empresarios, sea pequeños, medianos y grandes, la han utilizado en los últimos 10 años. Entonces, hay digamos, un caudal de empresarios que se han hecho soberanamente ricos en los últimos 10 años con la simple especulación financiera y que no le quieren dar una parte de esas ganancias a los trabajadores en base a las paritarias que negocian año a año, mes a mes o trimestre por trimestre. Pero el punto está ahí, ¿no? Que el gobierno pisa las paritarias de los privados y eso es lo que hace que el estancamiento de la economía se refleje día a día en el país, ¿no? Entonces, en cuanto digamos, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, determine de que las paritarias son realmente libres y que los sindicatos y los empresarios se ponen de acuerdo en que tiene que existir salarios por arriba de los guarismos de inflación, ahí la economía va a empezar a funcionar. ¿Y eso cuándo puede llegar a ser? Y eso tiene que empezar a ser por la vocación del gobierno. O sea, mira, hay un tema que siempre uno lo manifiesta, ¿no? En relación a lo que el propio expresidente de Nación ha manifestado en alguna oportunidad, de que cuando él trabajaba en la parte privada, que estaba por fuera del convenio colectivo de trabajo, sino que él tenía un equipo que trabajaba, digamos, para investigación económica o manejo de monedas dentro del grupo de Urnequian. Perfecto. Él tenía que ir a pelear con el gerente de la empresa los salarios para su equipo y el salario para él. Entonces, y tenía que muchas veces pelear salarios por arriba de los datos de inflación que marcaban en ese momento los gobiernos kirchneristas. Entonces, creo que si él fue un defensor de salarios, el propio presidente defendió los salarios de su propio equipo cuando trabajaba en la parte privada y el de él mismo, ahora tendría que ser un poquito también objetivo en relación a decir, che, tengo que permitir de que aquellos que trabajan en la parte privada puedan tener un buen salario como yo peleé por mi salario y por el salario de mi equipo cuando estaba en la parte privada. Pero eso tiene que salir de la vocación del propio presidente. Mientras tanto, hoy en un ratito voy a hablar, Adorni, vuelvo a eso, ¿no? Para tratar de mejorar la imagen, quiero creer, la propia y la del gobierno en líneas generales. ¿Cómo ves la imagen del gobierno en este momento? Porque ya empezamos de a poco, ¿no? A una recta que nos va a llevar a las próximas elecciones. O hay una buena noticia, o no sé, esta gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Es muy difícil analizar el voto de la gente, porque a veces parece que va por un lado y termina por otro. Pero ¿cómo ves la imagen de esta gente? No, el gobierno ha caído considerablemente su imagen en el último trimestre, ¿no? Esto es claro. ¿Por qué? Porque la economía no arranca. O sea, mira, hay 3.000 y pico de sindicatos en el país, ¿no? Sí. De esos 3.000 y pico de sindicatos, solamente 4 son los que han logrado tener paritarias por arriba de los datos de inflación. Entonces, el resto está por debajo. Por ende, eso es un caso emblemático porque la gente lo que quiere es tratar de vivir por lo menos un poquito más feliz de lo que se merece. Eso hace de que la imagen del gobierno caiga, además de las burradas que hace el propio presidente de la Nación cuando critica el periodismo, cuando defiende a Adorni, o sea, hay un montón de situaciones que en vez de mejorar su imagen lo perjudica. Ahora, cierto es que Milei es una persona que estudia el panorama. O sea, vos fíjate que el año pasado, antes de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, era verborrágico, atacaba a todo el mundo, terminó perdiendo. Después moderó su discurso, lo corrió a Esper de la lista de candidatos a diputados nacionales por el hecho con Fred Machado, sí. Y tuvo un discurso moderado, más tranquilo, más paciente, salió a hacer campaña con ese tipo de discurso y terminó dando vuelta a la elección. Entonces, no es tonto. El tema es que ahora volvió a ser el mismo que era antes del 7 de septiembre de 2025. Pero ¿qué se encuentra del lado de enfrente? Nada, un vacío.
¿Por qué un vacío? Porque Kicillof no es garantía de un triunfo para el peronismo por justamente también ser un mal administrador en su provincia. Claro. Y por demostrar que todos los días hay situaciones severas que dañan la calidad de vida del bonaerense. Entonces tampoco es garantía de ser un gran opositor. Y después, bueno, ayer leí una nota que le hacían a Uñac en Clarín, y de alguna manera ahora quiere tratar de ser la nueva figura del peronismo, con un esquema de internas dentro del partido que ya lo habían hecho en su momento Duhalde y Rodríguez A, previo a las PASO del 2011, y que fracasó. Entonces, pero bueno, Uñac dentro de todo es la figurita un poco más solapada, más de bajo perfil, por lo menos también más prolija, que puede mostrar hoy el peronismo para competir en las elecciones del próximo y hablando año. de figuritas, una de las noticias del día es, qué sé yo, cada tanto aparece la posibilidad, ¿no? Pero se habla de un Macri que ahora sí estaría en competición, ¿puede ser? Sí, a ver, pues Macri siempre puede estar en competición, el tema es que los números no le dan. Claro. Y además, Macri tiene un pasado reciente que no ha demostrado ser un eficiente presidente, esto es claro. O sea, por eso ha perdido estrepitosamente en las elecciones del 2019 con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Le regaló una elección al kirchnerismo sin que el kirchnerismo hiciera nada. Claro. O sea, porque Cristina Kirchner el último año y medio de gestión de Macri no hablaba, no decía nada. Entonces Macri se hundía él solo y le regaló una elección en bandeja al kirchnerismo. Entonces, en este punto creo que Macri tiene ese pasado que todavía lo tiene muy resentido, y su primo en la ciudad de Buenos Aires tampoco da mucho valor agregado a la gestión, ¿no? No es Rodríguez Larreta, que de alguna manera tenía otro afán de gestión, otra voluntad, digamos, relacionada a tratar de estar siempre presente para solucionar los problemas de los porteños. Entonces, entre que Macri tiene un pasado pesado y su primo no está haciendo una buena gestión, tampoco garantía de ser una oposición respetable, ¿no? Uh-huh. Me quedaba pensando en esto que decías, ¿no? Si Kicillof no es competitivo, si Macri no es competitivo, vos decías Uñac, pero digo, qué sé yo no sé si a Uñac en Misiones lo conocen, con todo el respeto del mundo, ¿no? Digo, qué sé yo. No, sí, eso es cierto. Eso es cierto. El tema, Gustavo, que viste, perdóname que te interrumpí. Sí. El tema, Gustavo, es que vos sabés que el peronismo cuando sale a surgir con todo su aparato, Sí, claro, y en claro, todas claro. las índoles, Claro. todas las índoles, a Kirchner le pasó. Sí, O sí. sea, Kirchner en el 2003 no era nadie, no lo conocía ni el misionero, como vos decís, que vivía en lo más profundo de la provincia. Claro, Sin embargo, hizo un acuerdo con Duhalde y llegó a ser presidente. ¿No? claro. El peronismo tiene esas cosas, que cuando pones toda su logística en acción, hasta un pirulo puede ser presidente. Claro, el tema es que además de tener el apoyo, que es fundamental, tenés que tener como un carisma o un ángel especial, ¿no? Néstor lo tenía. Néstor enseguida logró llegarle a la gente. Me parece que faltan carismáticos, ¿entendés? Falta gente que te hable. No te pido un Alfonsín, que porque te pongo la vara muy alta, pero digo, necesito a alguien que al hablar te enamore, ¿no? Y eso no está. Totalmente. Lo que pasa es que faltan los caudillos que el peronismo siempre supo tener. Ahí No hay está. caudillos en el peronismo. Claro. Vos en los 90 y parte del 2000 tenías, como decíamos, Menem, Duhalde, De la Sota, Puerta, Reutemann, Kirchner, Rodríguez A. O sea, había un montón de caudillos que eran presidenciables, pero con el solo hecho de Totalmente. verlos. Claro. No, hoy eso no hay. Y vos fijate que después de todos esos caudillos que fueron o desapareciendo físicamente o olvidados por la sociedad, la única que queda vigente de esa escuela es Cristina Kirchner. Claro. La única que queda vigente de esa escuela es Cristina Kirchner, porque ella creció con un caudillo, se hizo caudilla y conoció a todos los caudillos de los 90. Ahora, es impresionante cómo Cristina ha dilapidado toda esa posición, ha destrozado a su sector, porque si vos me decís, hoy, ¿quién podría representar ese costado de la política? Grabois, ¿viste? ¿Quién? Digamos, entre ellos no hay. Claro, ¿viste? Alguien que realmente tenga
por ejemplo, vos ves, entras al... ya a mí hasta me divierte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, están posicionando a tu próxima presidenta, esta chica de la izquierda, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Miriam Bregman. Miriam Bregman, acá tenés tu bueno, a ver, Miriam Bregman, con todo el cariño del mundo, no me parece que pueda presidir ni un consorcio. O sea, hablando en serio, digo, han dilapidado, ¿no? Figuras. Cristina ha dilapidado a la izquierda, al centro izquierda. Sí, sí, lo que pasa es que Cristina, como quería ser la única estrella del peronismo, Claro, ahí tenés, sin ahí tenés. ser durante muchos años presidenta del partido, porque no quiso ser nunca presidenta del partido, salvo en esta última oportunidad, pero Cristina fue sacándose del medio a todos los caudillos que Ahí podían tenés. opacarle. Claro, exactamente, claro. Se sacó encima a Scioli, se sacó encima a Massa, se sacó encima a Alberto Fernández. Más allá que Alberto Fernández no era un caudillo, cierto es, pero creció con Kirchner. Claro. Se formó con Kirchner a nivel político, y además, bueno, anteriormente con los Menem, ¿no? Claro. Ahora, qué loco que Massa pero, pueda volver a jugar. Y vos decís que algunos consideran que Massa políticamente está vivo. ¿Vos? No sé cómo saldrá yo creo que Massa es un jugador digamos, obsesivo de la política y apuesta todo lo que tenga en el medio, o sea, le pone unos puchos a cualquier candidato, sea de izquierda o de derecha, para tratar de él tener un poco el control político de algunos sectores. Pero todo eso lo hizo a través de la corrupción en donde tuvo lugar de manejar grandes espacios de decisión y de poder, ¿no? Ahora tiene este problema de los CIRA y de los rulos que hacían con el dólar oficial y el dólar blue durante su año y medio de mandato como ministro de Economía, y que lo tiene muy complicado, y claramente se reflejó que parte de ese dinero fue a parar a campañas políticas de distintos actores, además de él. Claro, claro. Así estamos, amigo, así estamos en este arranque de semana. Te agradecemos como siempre esta hermosa charla. Hermosa en cuanto a poder charlar con vos, pero digo, no los temas. Pero no, los temas son tristes. Claro, exactamente. Complicados. Exactamente. Ale, querido, abrazo enorme. Excelente semana. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Alejandro Mancilla, analista político, haciendo una pintura, ¿no? De dónde estamos parados, más o menos hacia dónde vamos.